Yo he fincado a la verdad como una persona y como el decir de una persona. Es decir, la vez pasada hablamos de que el Dios uno, el Padre, es verdad. Hablamos también que Jesús es la verdad. Hablamos también en primera de Juan 5:6 que el Espíritu Santo es la verdad. También dijimos, y así es como terminamos y así empezaré hoy, en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, nacido de ello, nosotros encontramos, y hoy no voy a regresar, que el Señor reveló en alguna ocasión en el Antiguo Testamento que Él es el Olam. En hebreo quiere decir el Dios eterno. De tal manera que el Dios uno es eterno. El Señor Jesucristo, estando aún como el Hijo del Hombre en esta tierra, dijo algo tremendo antes de morir. Y les dijo, voy a morir. Pero ustedes, ahora sí, perdón, esto es cosa que no está en la Biblia. Calmados, no se asusten, no se sacudan, no se atribulen, porque yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para tomarla. Aquí estuvimos también cuando hablamos de que Jesús es la verdad, hablando de Apocalipsis capítulo 1 versículos 17 y 18, cuando la Escritura dice, yo soy el primero y el último, ¿sí? El que vive, dice, y estuvo muerto y vive por los siglos de los siglos, amén, y tiene las llaves del Hades y de la muerte. ¿Qué eso qué nos quiere decir? Hemos citado otros versículos como el de Apocalipsis 1:8, cuando el Señor Jesucristo testifica revelándose a sí mismo, yo soy el principio y el fin, el alfa y el omega, el que es el eterno presente, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. ¿Me podría yo pasar aquí citando acerca de Dios como el Dios eterno? Hay muchos salmos que hablan como el Padre, como en el término Dios, el Dios uno como eterno. Hablan muchos pasajes de Jesucristo como el Dios eterno, como el Hijo del Hombre eterno. Y finalmente, pues el Espíritu Santo, inclusive hay un versículo que así dice, el Espíritu eterno. El Espíritu de Jehová es eterno. De tal manera que también podemos encontrar que tanto en la creación como en el final de este mundo y en el tiempo de Dios, es decir, en el eterno presente, estarán siempre ese Dios uno manifestado como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios es eterno, el Padre es eterno, Jesús es eterno, el Espíritu es eterno, y finalmente, como dijo el hermano Eliud, Dios ha hecho las cosas eternas en el pináculo de su creación, en el hombre. En el corazón del hombre ha puesto eternidad. Y hay aquí una gran verdad, que el Señor ha dispuesto en la eternidad dos destinos finales. El que cree en Él no es condenado y estará con Él para siempre en comunión con Él. Y el que no cree ya es condenado y será echado al lago de fuego y azufre, a la segunda muerte, que es la muerte eterna. Así es que nosotros encontramos que entonces hay vida eterna y hay muerte eterna. De tal manera que la verdad es eterna, claro que es eterna, porque todo lo que les estoy diciendo yo de ustedes es verdad. Yo no me puedo quedar nada más en ello, porque hay muchas cosas que quiero yo enseñarles. Finalmente, lo que más me interesa es que veamos los resultados y actitudes, que es muy largo, de la verdad ante las Escrituras. Ahora, también estoy diciendo que la verdad
es celestial y es divina, o celestial o divina y celestial. La palabra celestial es una metonimia de declarar las cosas que proceden de parte de Dios, las cosas divinas. Entonces, cuando se habla que hemos pecado contra el cielo, hemos pecado contra Dios. Cuando se habla que estaremos en el cielo, se habla de que estaremos en la presencia y en la comunión con Dios. Entonces, podríamos empatar estos términos y decir lo celestial y divino. ¿Y dónde vemos que la verdad es celestial? Primero, pues podemos que después de todo lo dicho, la esencia o naturaleza de Dios en muchos sentidos tiene muchas facetas, pero una de ellas es que Él es verdad. Entonces, ¿la verdad es celestial y es divina? Sí, porque esa es la esencia, esa es la naturaleza de Dios. ¿Y por qué es celestial? Porque el Señor habla verdad y da testimonio de la verdad. ¿Y dónde da testimonio de la verdad? El Señor da testimonio de la verdad en el cielo, porque tres dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. También sabemos que la verdad es proyectada a esta tierra, porque tres dan testimonio en la tierra: el Espíritu Santo, que es espíritu de la verdad y espíritu que habla verdad, y que no habla de sí mismo, sino habla de las verdades del Padre y habla de las verdades del Hijo como espíritu de la verdad. Eso ya lo vimos. ¿Y dónde da testimonio en la tierra? ¿Quién? El Espíritu Santo, el agua y la sangre. Todo esto es verdad. Y finalmente nosotros vemos que la verdad es indestructible, de tal manera que hay muchos pasajes, y hoy yo quiero usar algunos de esos. La verdad es indestructible. Para ello, yo quiero testificar y recomendar a la iglesia, y que me escuchen también en las redes sociales, que no desprecien por el tiempo las enseñanzas de la Escuela de Crecimiento Espiritual dadas por el siervo Eliud, y que en esta ocasión escuchen muy atentamente esta última clase que hubo de Ezequiel 38 y 39, donde Dios habla de cómo trata a sus enemigos y la perfecta ubicación que hay con respecto a una serie de interpretaciones que muchos predicadores y escritores hablan acerca de los tiempos finales y ubican a Gog y a Magog en forma equivocada. Hoy es una gran bendición escuchar esto. Mucho tiempo en el avivamiento de los 70 yo me dediqué a estudiar acerca de los tiempos finales, porque cuando hay un avivamiento nos interesa saber cuándo Cristo viene y cuándo vienen esos tiempos finales. Y estuve escuchando con mucha atención todo lo que estaba diciéndose ahí, y viniendo a mi mente una serie de versículos comparativos y complementarios del contexto que se estaba hablando ahí, llegando a la conclusión de que es una verdadera edificación y una verdadera ubicación en cuanto a que nosotros no tengamos la tentación de andar fijando cronos, es decir, días, meses, años y aún horas de que sucedan las cosas de las señales proféticas en ese exacto tiempo, sino que sepamos que todo esto está dado en el kairos de Dios, que trasciende en el cronos del hombre, y que es las ocasiones e intervenciones oportunas de Dios lo que traerá el cumplimiento profético de todo eso. Hay algunas cosas
que no han tomado en cuenta. Revuelven la batalla del Armagedón con la batalla contra Gog, el príncipe, y Magog, la tierra de Magog, con todos los que van a venir con él. Y eso es grave, porque la propia Escritura, de manera muy sencilla, nos dice que la batalla del Armagedón, o en el valle del Megido, o en el valle de Josafat, esto habla de una persona como yo que les habla, que estuve estudiando esto mucho tiempo. ¿Sabe qué? Es antes de la batalla contra el príncipe Gog y contra la tierra de Magog y todas las naciones que vengan con él. Nada más hay una diferencia de 1000 años, según las Escrituras. Así es que ubíquese y deje de andar escuchando cosas proféticas que ya no le haga comezón. Si no tiene usted la capacidad de leer y de estudiar el día del Señor, el día de Jehová y la venida del Señor Jesucristo personal y visible, no solo en el Nuevo Testamento, que está muy claro, sino desde el Antiguo Testamento, que está claro y a detalle. Tenga cuidado. Esto es porque mi tema es la verdad, y deje de andar creyendo mentiras que se le dicen en las redes sociales y que aún lo dicen en predicadores que se dicen muy conocedores y que usan términos muy rimbombantes, como que ellos están continuamente yendo a congresos de profetas y de profecías y que son expertos y usan una palabrita, escatología. Es que hoy les vamos a hablar de escatología. Desde ayer le dieron su buena pantallada y simple y llanamente es el tratado de las cosas futuras, y no se ande espantando por un término así. Y ¿sabe qué? Tenga mucho cuidado y mejor que quédese ahí. Lo último que le quiero decir de esto que escuchamos este jueves, con una oposición muy grande de parte del enemigo, tuvimos que estar orando para que pudiera subirse esto. No subía en la red, no subía y no subía y no subía. Los que saben de esto pueden entendernos, que no debiera haber habido tanto tiempo. Tuvimos que estar orando y reprendiendo y deshaciendo las obras de las tinieblas hasta que esto se cumplió. ¿Por qué no quería el enemigo que subiera? Porque muchos cristianos aún están confundidos en estas cosas y no están en la verdad. ¿Qué es lo último que le quiero decir? Y que quiero que sea una verdad en usted. Y que hoy voy a dar unos versículos. Tenemos un Dios tan grande que yo no alcanzo a entender su grandeza. ¿Oyó lo que le estoy diciendo? Tenemos un Dios tan glorioso que yo no sé hasta dónde llega su gloria. Tenemos un Dios tan poderoso, todopoderoso, que yo no sé cómo no entramos en temor de Dios. De tal manera, amado hermano, que yo lo invito a que escuche, porque hay varias frases que usa el hermano Ezequiel y que fueron resaltadas en esta enseñanza. 1. Dios hace todas estas cosas como un Dios grande, todopoderoso, que sabe todas las cosas y que las va a cumplir para que Él sea engrandecido, para que Él sea glorificado, para que Él sea conocido como el Dios todopoderoso, para que Él sea exaltado, para que sea santificado su nombre, para que deje de ser vituperado su nombre, porque mucha gente ha dicho, pues ya pasaron tantos años, ¿dónde está Dios? Miren lo que está pasando en el mundo, ¿dónde está Dios? El Señor dice que va a vindicar su nombre y que nosotros tenemos que aprender a dar gloria. Su nombre va a ser exaltado. Y por sus juicios, porque el hombre no quiere entender
lo que Él ha dicho en su palabra, que es verdad, entonces será conocido el Señor en todo lugar. Aún los cristianos no están haciendo esto, pero yo le invito a que usted este tipo de adoración y alabanza que Dios quiere, la tenga continua en su boca. Que su alabanza y su adoración sea para glorificar su nombre, su presencia y su palabra. Para engrandecer su nombre, su presencia y su palabra. Para exaltar su nombre, su presencia y su palabra. Para enaltecer su nombre, su presencia y su palabra. Para santificar su nombre, su presencia y su palabra. Hágalo, porque eso es lo que Dios tiene por propósito para traer. ¿Y sabe qué? Sépase que tenemos un Dios súper, con la supereminente grandeza del poder de su fuerza, para que haya más temor en nosotros. ¿Estamos en dificultades? Sí. Solo quiero darle en esta introducción que no hay cosa, aún a detalle, como vimos, que no se cumpla. Tenemos una verdad que es eterna, que es celestial o divina y que es indestructible. No va a poder ser destruida la verdad. Dios no puede ser destruido. Finalmente vemos que Dios, a la bestia que sube del mar, al que llaman al anticristo según la primera de Juan, segunda de Juan, cartas, al que llaman la bestia que sube del mar, el hombre de pecado en Tesalonicenses 2, y otros nombres más que hay allá en Daniel. Amado hermano, no van a prevalecer. Dios va a prevalecer sobre ellos. Y se va a cumplir totalmente la palabra de Dios a detalle. De tal manera que su palabra es una verdad eterna, es indestructible. No va a quedar destruida. De ninguna manera la verdad de Dios, en un sentido, voy a leerles algunas citas donde la palabra de Dios siempre se cumple al 100%. Lo que acabamos de estudiar en Ezequiel 38 y 39 es una profecía medianera, pero hay cosas que ahí no están cumplidas. El día de la batalla del Armagedón y de la valle del Megido no se ha cumplido y está escrito ahí. Y el día del Señor para destruir Gog y Magog, bueno, el día del Señor va a empezar desde la batalla del Armagedón hasta Gog y Magog, se va a cumplir totalmente. Solo le quiero decir, en tiempos de la bestia abominable y del anticristo, Dios va a tolerarlos y va a tolerar a este hombre por 7 años. En el tiempo de Gog y Magog, Dios no los va a tolerar. Tanto Ezequiel como Apocalipsis dice que va a ser en un instante descender fuego y va a consumir a todos. Solo quiero decirle algo. Qué infamia del hombre y qué infamia de la iglesia de Cristo cuando no acepta la verdad. ¿Por qué digo qué infamia y qué blasfemia? ¿Por qué digo qué infamia y qué blasfemia? Porque fíjense, no cuando Cristo venga y haya la batalla del Armagedón en el valle del Megido y en el valle de Josafat, va a haber algo tremendo. No todo ojo le verá y temblarán las naciones. No se reunirán los ejércitos del anticristo y las naciones que estén con él. No se levantarán aún ahí en la misma ciudad de Jerusalén, porque ahí van a estar reinando, y cuando Cristo ponga sus pies en el monte de los olivos, ellos estarán temblando. No será que esté escrito que el Señor
Ya no va a venir como el poimoné, el pastor que cuida ovejas, sino el pastor que, como dice, con vara de hierro regirá a las naciones. No dice que dice ahí Apocalipsis 19 que va a destruir, y también ahí en Ezequiel dice que va a destruir totalmente esos ejércitos. No dice que va a haber sangre de los caballos hasta el freno de los caballos, de tantos muertos. No dice que todo eso va a pasar. No dice que el sol se oscurecerá y la luna se ensangrentará. No dice que va a haber grandes maravillas cuando Cristo venga a reinar esta tierra por 1000 años. No dice. Entonces mi pregunta es, ¿por qué las naciones que estaban bajo el milenio de Cristo, que progresaron, que fueron bendecidas, se les olvidó lo que Dios le hizo al anticristo? Se les olvidó los milagros y los prodigios de lo que Jesucristo le hizo al ejército del anticristo, a la bestia y al falso profeta. Se les olvidó en los 1000 años. La pregunta aquí, ¿cuánto olvidamos las obras del Todopoderoso, usted y yo? La propia iglesia se olvida de los actos del Todopoderoso. Rápido nos olvidamos. Y yo quisiera que en esta hora usted, en su mente y en su corazón, afirmara su fe en Cristo Jesús y reconociera la grandeza, la gloria, el poder, la santificación de la presencia, de la palabra, del nombre de Dios en su vida, recordando la grandeza de las obras de Dios, no en otro hombre, no en otra mujer, sino en ti, hombre, y en ti, mujer. Porque se nos olvida. Vean las sillas aquí. Se nos olvida. Se nos olvida lo que Dios ha hecho. Se nos olvida las cosas que ha hecho. 1000 años pasaron y las naciones olvidaron lo que Cristo había hecho. ¿Qué les esperaba? ¿Que los tolerara el Señor otros 7 años? Ya no. En un momento, con fuego los consumió. Pero ¿cuántos cristianos olvidan? Yo fui conmovido por el Espíritu y me acosté ese jueves y no completé la enseñanza porque ya era tarde. Y el viernes había que levantarse a las 5:30 de la mañana o antes. Y el sábado y el viernes terminé de oír eso. Y todo el día y la vigilia del sábado y la vigilia de este domingo, el Espíritu me ha dicho, no olvides que yo soy la verdad eterna. No olvides todas estas verdades divinas y celestiales. No olvides que son indestructibles y que yo voy a cumplir mi palabra. Y no olvides en lo personal, y te señalo hacia allá y me señalo hacia acá, lo que yo he hecho en ti por maravillas. No seas como mi pueblo en tiempo de Ezequiel, que olvidaron prontamente mis maravillas y lo que yo hice en Egipto y lo que hice allá para conquistar la tierra y lo que hice muchas veces, lo que hice con el ejército asirio, pronto lo olvidaron. No olvides, como ellos olvidaron, que los hice regresar y fueron unos ingratos. A unos leían hoy en Malaquías que robaban a Dios, no tenían temor a Dios. Hoy se está repitiendo eso. Hoy digas, hermano, pues ya no estás predicando a tu mensaje. Y dije, Señor, a lo mejor no puedo hablar nada más que testificar a un pueblo que se sostenga en la verdad eterna, celestial, divina e indestructible, y que no olvide. Y ahora entiendo lo que el salmista dijo en el Salmo 103. Bendice alma, y en el 104 también. Alma mía, Jehová. Bendiga todo mi ser, ¿qué? Tu santo nombre. Bendiga mi alma y no olvides ninguno de tus beneficios.
Este fin de semana he estado repasando las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. He estado repasando su misericordia y su gracia en mí. Me he humillado, me he avergonzado, porque en muchas de ellas yo le he fallado. Porque en muchas de ellas no las he recordado en el momento que tenía que recordarlas. Cuando cantaban aquí las alabanzas acerca de la misericordia del Señor y de su gracia, no me quedaba más que llorar, porque yo le decía: Señor, yo sí he visto grandes obras de poder de tu parte en mi vida y en la vida de muchas ovejas. No quiero volverlas a olvidar, porque si las olvido mi corazón se va a endurecer y tu verdad va a ser hecho un lado y voy a aceptar la mentira. Y no voy a aceptar que todas estas cosas vienen del cielo y vienen de tu parte, son divinas. Y no voy a aceptar que la verdad es indestructible como también tú. Yo nomás le pregunto, cuando escuche esta clase, se reunió el ejército más grande, era más grande que el ejército quizá del anticristo. Naciones se aliaron, el príncipe Gog y Magog, tierras del norte, con los de Persia, con los de Fut, con los de Lud, con todos los prósperos de las costas, Seba, Dedán, Togarma. Mire, casi me quise aprender todas las naciones que estaban ahí. Y tenemos el ejército más poderoso, tenemos el dinero, tenemos la tecnología, tenemos todo. Y el todopoderoso, el grande que hay que recordar que es indestructible, mirándolos, y como está escrito, déjenlos que se acerque a los montes de Israel y entonces me conocerán. ¿De qué les sirvió todo su poder militar? ¿De qué le sirvió toda su tecnología y la ciencia? ¿De qué le sirvió toda su economía y su poder económico ante el Dios Todopoderoso? De nada. Del cielo cayó piedras de granizo, fuego y azufre. Los castigó como castigó a los 5 reyes en Gabaón que se reunieron contra Abraham, y los castigó como a Sodoma y Gomorra y Adma y Seboín en un instante. ¿Es Dios indestructible? ¿Hay fuerza en este mundo? ¿Hay capacidad en este mundo? ¿Hay destreza en este mundo? Por grande que sea y que a nuestros ojos digan: no, ahora sí le va a ir muy mal a Israel. Mira, ya se le juntaron todas las naciones. Y yo puedo decir que Dios puede decir: déjenlos que se junten mejor juntos para que los desaparezca de una vez a todos. La verdad es eterna. La verdad es celestial, divina y indestructible. Yo solo quiero algo, los pocos que están aquí, porque Dios conmovió con 11 y luego ya con 12 llamando a Saulo, cambiándole a nombre Pablo, y usted y yo somos más de 12 aquí. Los demás, lamento que no escuchen esto. De este puñado se puede agradar Dios.
Quizá hoy Anita la trajo en especial, como diciéndole: Anita, no te has equivocado. Porque solo quiero decirle algo final. Todo esto me ministró el Señor. Vigilia del viernes, vigilia del sábado y vigilia del domingo. Ahí cerca de Dios, con temor. Les decía yo que lloraba yo, porque veo las grandezas del Señor. Cuando usted escuchó el canto Verán a Dios, el coro, ya lo saben algunos de ustedes, el Señor me lo dio a mí hace años, allí en la Agua Tabasca. Cuando tuve una visión y me dio el canto y me dio la tonada. Las estrofas se las dio a Eliud. Y lloraba yo. ¿Y sabe por qué lloraba? Y decía yo: Dios, ¿quién soy yo para que le hayas dado esa visión gloriosa? A ver, ¿quiénes no han escuchado lo que yo vi esa noche, esa madrugada? ¿Quiénes no han escuchado para que se los testifique? ¿Tú no has escuchado? A ver, alcen la mano los que no han escuchado lo que me sucedió en aquella noche. El hermano nomás, ¿los demás ya lo escucharon? Ah, no. Estaba yo en una vigilia de la noche y me dormí. Y soñé que estábamos en un lugar hermoso, lleno de aguas claras y azules. El fondo de las aguas era como de yeso blanco. Y habíamos muchos, pero muchos niños que, como hoy mi nieto y mi nieta, jugábamos delante del Señor. Y andábamos en un lugar muy amplio y jugábamos entre columnas, la columna de la verdad. Hoy puedo pensar eso. Entrábamos y salíamos y reíamos. Entre ellos estaba yo, pero no estaba yo como hoy de viejo. Estaba yo como un niño, porque el reino de los cielos es de los niños. Para Dios nuestro Señor hay una verdad. Yo no soy un viejo, yo soy un niño. Tú no eres mujer, eres un niño, una niña. No sé si me explico, no es la edad, para Dios somos niños. Porque ¿cómo vas a entrar al reino de los cielos? Como un niño. Y estábamos yo ahí jugueteando y de repente el Señor con sus vestiduras blancas, no lo vi, nomás vi las vestiduras y oí su voz, dijo: deténganse, y nos detuvimos. Y me dijo: te voy a enseñar un canto. Porque yo le había dicho al Señor, alguna vez quise sentarme, siendo que mi familia, mi esposa, tiene el regalo de la música por dentro y por fuera. Entonces, en forma bella lo expresó en mis hijos y yo dije, bueno, pues a ellos les dio, pues a ver si se me contagia, y nunca. Yo la música la traigo por dentro. Entonces el Señor me dijo: pero te voy a dar un canto para que lo enseñes a la iglesia. Y me lo cantó y me dio la letra del coro. Esa noche yo quedé pasmado, me desperté y no podía ni dormir. Verán a Dios, verán a Dios, los redimidos verán a Dios. Y jugábamos cantando eso en esas aguas blancas y azules, hermosas. Yo le compartí eso a mi hijo Eliud y él dijo: yo le voy a poner las estrofas. Y lloraba yo. ¿Y por qué lloraba? ¿Quién es uno para merecer que el Señor de gloria me hable y me cante y me dé un
un coro para compartir. ¿Quién? Cantábamos una verdad. Es su misericordia. Solo su misericordia. Nada somos. Solo su gracia y su misericordia. Usted me dirá, pocos versículos me ha dado en cuanto a la localización, pero hoy yo le he dado mucha palabra de verdad. Hoy este testimonio puede conmover más su corazón que todos los mensajes que yo he dado a usted a través de las redes sociales y durante 48 años. Siempre tratando de predicar la verdad. Y voy a agregarle predicar la verdad a pesar de mí, porque muchos dirán, dijiste esa verdad, pero pues ahora tú también practícala, tienes razón. Como he dicho muchas veces en las enseñanzas de la verdad, voy por delante, como hoy voy por delante. Y ese es el testimonio que te quiero dar. No olvides, pase lo que pase, suceda lo que suceda, cambie lo que cambie, te venga una prueba en el cuerpo como hoy está siendo probado mi cuerpo, te venga una prueba en tu economía, te venga una prueba en tu familia, no olvides ninguno de sus beneficios. No los olvides. No hagas lo que el pueblo de Israel y los judíos hicieron. A ver, qué rápido olvidó el pueblo judío. Más o menos en el año 720, 710 antes de Cristo, fue rodeado Jerusalén por Sennacherib, rey de Asiria. Ezequías e Isaías oraron y ayunaron. Y Dios, como lo va a hacer en el tiempo de Gog y Magog y todas las naciones, les dijo, no tiene nada que hacer. Nada más van a qué hacer, a orar y a alabarme. No tienen nada que hacer. ¿Cuál es la estrategia de guerra? Pongan a los de alabanza y a los sacerdotes a alabarme adelante. Y yo voy a intervenir. 700 años antes de Cristo. Y el Señor vino sobrenaturalmente y mandó a un ángel con una capacidad de matar a un ejército de 185,000 asirios. Los mató en una noche. Cuando Cristo le dijo que lo apresaban, no saben ni con quién se meten. Si yo pidiera 6 legiones, no solo me acabo a los alguaciles de los sumos sacerdotes y a toda la guardia romana de aquí de Jerusalén, sino a todo el imperio. Pero no es el tiempo. Y ¡fum! Se acabó. Pero ¿qué vemos? No pasaron más de 100 años o 100 años un poquito más, cuando ya el pueblo de Israel, especialmente en tiempo de Manasés, se echó a perder. Dios trajo un avivamiento con Josías, pero aún los hijos de Josías se entregaron al mal. ¿Qué año era ese? La primera invasión que se nos habla de Nabucodonosor fue ya por el 605, 606 antes de Cristo. Cuéntele. No pasaron ni 100 años y al pueblo judío se les olvidó lo que Dios había hecho. Y Dios se los quería recordar y no lo recordaron. La verdad es eterna, es celestial,
es divina, es indestructible. Les mandan los primeros ataques y les dice, cambien y miren y sométanse a Nabucodonosor. Y el pueblo de Dios, como hoy sucede, fue muy obediente. Y no hizo lo que Dios le mandó. Se olvidaron de eso. Y al que decía la verdad, Jeremías, y al que decía la verdad, porque había unos en paralelo, Habacuc, Sofonías, eran profetas en paralelo con él, les dijeron que eran unos mentirosos. Hoy así nos dicen a los que hablamos la verdad. No vayas, ni escuches a Ernesto Gleason ni a Eliud Gleason, porque te están lavando el cerebro, ¿eh? Dios quiera que te lave yo el cerebro, pero con la palabra del Señor, a ver si sí. Y con la palabra de verdad. Y hoy nos dicen mentirosos. Pero la verdad es eterna, es celestial, es divina y es indestructible. ¿Podrán ellos quitar esa verdad? ¿Pudieron quitar los profetas mentirosos y los sumos sacerdotes y los sacerdotes y los ancianos y los reyes y los príncipes y los principales y los jefes y las padres y las madres y los jóvenes y las señoritas que andaban en perversiones también, y aún los niños y las niñas en maldad? ¿Pudieron quitar eso? ¿Pudieron echar abajo la verdad de Dios? No. Este es un mensaje de reflexión. Este es un mensaje para que nos volvamos totalmente a Dios. Hace mucho tiempo yo enseñé. Hay 3 cosas que temer según las Escrituras. Hay 3 cosas que le debemos tener miedo. A Dios y su presencia, a su nombre porque el Señor lo va a bendicar y lo va a santificar y lo va a glorificar, y a su palabra porque la va a cumplir. Ajá. ¿Y de qué ha servido? Hoy es tiempo de decirle, Señor, he estado en desobediencia, perdóname. Se me han olvidado las obras gloriosas que has hecho en mí. Imagínense personas, aquí debieran estar de rodillas glorificando a Dios en esta congregación y agradecido porque fueron sanados de cáncer y no están aquí. Uno de ellos ya se volvió idólatra y no quieren los juicios de Dios. ¿Podrá la verdad de Dios, que es indestructible, ser burlada? ¿Me voy a burlar de la verdad de Dios? Nadie se va a burlar de la verdad de Dios. ¿Cuántas cosas le hemos dicho aquí? Y usted, me refiero no a usted, porque usted está aquí y quiere oír, sino muchos han oído y tienen hay un huesito por ahí que le llaman el tímpano. Ya lo tienen destruido, porque les entra por aquí la palabra y tienen destruidos los 2 y les sale por acá. Y algunos los tienen tan tapado que no les entra. ¿De qué les sirve? ¿De qué les sirve hoy a la iglesia sentirse ufana y triunfadora ante el mundo y con presunción de decir, mira lo que somos, si no están tomando en cuenta ese Dios grande? Lo último que quiero decirle, como
acerca de la verdad eterna, celestial e indestructible. Pero antes le quiero leer estos versículos. Hay muchos, yo me quedé pasmado. Pero leamos Josué 21:45. Hay varios avivamientos que nos habla la Escritura. Con Moisés hubo un avivamiento y Dios usó a Moisés. Con Josué hubo un avivamiento y Dios usó a Josué. Pero ¿qué le dijo el Señor a Josué? De entrada le dijo, se lo voy a leer así nomás al final. De entrada le dijo en el 1:9, mas ¿qué te mando? Que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Mire lo que le dijo. Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esta es una verdad, créala, porque estamos viviendo una ciudad muy peligrosa. Ahora vamos a ver. Eso se lo dijo cuando iban apenas a cruzar el Jordán. Ni siquiera lo habían cruzado, estaban del lado donde había conquistado a Moisés. Estaban del lado oriental, del otro lado del Jordán. Iban a cruzar hacia Gilgal, Rodar, para conquistar la tierra. Pasaron más o menos unos años, rápido. La conquista se hizo rápido. ¿Cuántos años? Se calcula que unos 5 años pasaron. Pero ¿qué dice después de esto Josué en el 21:45? No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. ¿Cuándo podremos decir tú y yo eso? Tanto Eliud como yo hemos estado predicando algo. ¿Cuál ha sido el objetivo de Dios? Empezando por mí, por él. Formar fe en Ernesto Gleason y en Eliud para enseñar al pueblo de Dios a formar fe. Queremos un pueblo que ande por la fe y no por la vista. Si hoy andas por la vista, vas a hacer lo que muchos. ¿Para qué voy? Si mira todo lo que está pasando, ahorita les voy a explicar a qué voy. Vamos a ver, ahora que hemos estado estudiando Ezequiel, a mí me ha sido de gran bendición. Yo, como muchos hermanos, saco mi papelito y mi pluma y me pongo a escribir, y cuando puedo estoy subrayando versículos. Tengo unos subrayados, Ezequiel 12, 25 y 28. Mire lo que dice, y el Señor sigue haciendo esto hoy. Dice así, porque yo Jehová hablaré. ¿Dios sigue hablando? Claro que sigue hablando. Y se cumplirá la palabra que yo hable. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Qué bueno que esto no lo dice Ernesto Gleason, ni Eliud, ni siquiera lo dijo Ezequiel, ni siquiera el hombre más sabio de esta tierra, como hombre, Salomón. Nadie lo dijo, ningún profeta, fue palabra personal. Es el Señor el que las dijo. Él cumplirá siempre su palabra. Versículo 28. Diles por tanto, y póngalo actual, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hablé se cumplirá, dice Jehová el Señor.
Escogí estos porque están más en la actualidad de lo que está enseñándose. Pero hay muchas palabras. Yo me quedé pasmado. Isaías 48. Porque hablamos que la palabra es eterna, la verdad es eterna. Apliquémosle ahora. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece, ¿qué? ¿Es eterna o no es eterna? ¿Es verdad celestial o no? ¿Quién lo habló? ¿Es divina? ¿Quién lo habló? ¿Es indestructible? Pues si permanece para siempre, ¿quién la puede destruir? Mateo 24:35, confirmando esto. El cielo y la tierra pasarán, hasta esta tierra se va a acabar. Este primer cielo, no el segundo ni el tercero. Pero mis palabras es que las enseñanzas de usted y el ya están obsoletas. Se atreven a decirnos. ¿Sí? Entonces la palabra del Señor ya pasó. ¿Qué dice la misma palabra? No pasará. La verdad de Dios es eterna, es celestial, es divina, es indestructible, y llegaríamos a una palabra de Miqueas, es inmutable. ¿Qué estoy sembrando en tu corazón? Todo esto para que haya en ti una fe y una confianza en Dios. Dice un pasaje allá, según la de Corintios, que no andamos por vista, sino por fe, ¿sí? Se lo quiero leer para darle un testimonio. Nomás que yo luego me meto en problemas. Segunda de Corintios 5:7. Porque por fe andamos y no por vista. Repita conmigo. Porque por fe andamos y no por vista. No me va a alcanzar a enseñar lo que tenía yo que enseñar, pero vale la pena lo que le voy a decir. Basado en este pasaje, bueno, hablemos un poco más de fe. ¿Cómo dice el Señor que debemos entender lo que es fe? A ver, vamos a Hebreos 11:1. ¿Me acompaña? ¿Qué dice que es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que, de lo que se espera. Es decir, que todo ya no viene, ¿verdad? Pero ya viene. Y la convicción de lo que no se ve, conforme que no andamos por fe y no por vista. ¿Qué dice el 3? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho ¿qué? Ese es el Dios grande, todopoderoso. Es ese Dios glorioso, magnífico, que de lo que no se ve es sacado y constituido lo que se ve. Último versículo que le doy, 11:6 de Hebreos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Te acercas a Dios? Señor, haz esto, interviene en esto. Te levantas y dices, ¿ahorita qué voy a hacer? Voy a hacer esto y aquello, dice Dios. ¿Me estás tomando en cuenta? ¿O para qué oraste?
Para con Dios es como que sucede con nosotros los pastores. Le voy a decir qué sucede. La mayoría de las veces vienen y me dicen, quiero hablar con usted, pastor, porque pues me quiero sujetar, pero he decidido esto, esto y esto. Oye, hermana, o hermano, pero mira, yo veo que esto y esto, conforme a la palabra, esto y esto. Sí, ya lo oí, creo que es correcto, por eso lo vine a consultar, pero de todos modos voy a hacer lo que ya determiné. ¿Se sujetaron al pastor? ¿Se sujetaron a la palabra? ¿Se sujetaron a Dios? ¿Y usted qué dice? Pues yo lo mismo que Dios dice, que le dijo a Samuel, déjalos. Su decisión tiene su consecuencia y tiene su castigo. Déjalos. Y eso me sucede de continuo. ¿Sabe cómo le llamo eso? Consejo trampa. Ya me pidieron una consejería y la mayoría de las veces ya llevo un foquito así intermitente que dice trampa, trampa, trampa. Sin fe es imposible agradar a Dios, y el que se acerca cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué es galardón? Un premio, tu diploma, tu título, tu constancia. ¿A qué voy? Porque con esto quiero terminar hoy. Nada más esto, la verdad es eterna, celestial, divina e indestructible o inmutable. Me hizo una pregunta el Señor en esta madrugada, no en esta, en la anterior, en la del sábado, no en la del domingo. Y me dijo, ¿es más grande una enfermedad o un problema que yo? ¿Es más poderosa una oposición, una adversidad, una situación contraria que yo? Como la hermana contestó, yo contesté, no, Señor. Entonces, ¿por qué ustedes están tantos enfermos? ¿Por qué ustedes tienen tantos dolores? ¿No soy yo más grande que las enfermedades y más poderoso que las enfermedades, que los dolores, que los problemas, que las aflicciones, que las tribulaciones, que las divisiones? Sí, Señor. ¿Qué me dijo el Señor? Necesitas fe. Pero me agregó una frase que quiero dejarte en tu corazón. Ustedes andan por vista y no por fe. ¿Y qué ven? ¿Qué veo, Señor? Ustedes ven realidades mentirosas. Y no ven que mi verdad es eterna, celestial, divina, indestructible y inmutable, por arriba de la realidad mentirosa. Y ustedes creen más en lo que ven, andan por vista y no por fe. Por eso no sanan. Por eso no resuelven una situación. Por eso no alcanzan una bendición. Vea lo que Dios me habló. Ustedes viven en una realidad mentirosa, dije.
¿Por qué, Señor, vivo en una realidad mentirosa? A ver, vamos a ver las enfermedades. Y me dijo, tú te has aprendido muchos versículos. A ver, ¿qué le dijo mi siervo Moisés al pueblo? Le dijo esto, Señor: si oyeres atentamente mi voz y guardares mis mandamientos y guardares mis estatutos y pusieres mis preceptos por obra, o no sé si mis decretos por obra, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios se enfermaré a ti, porque yo soy Jehová, Rafa, tu sanador. Me dijo, ¿no me has dicho que yo soy el Todopoderoso? ¿No puedo yo ser entonces el sanador? ¿Por qué estás enfermo? Me la apliqué, ¿eh? A ver, vamos a seguir. ¿Qué dice Isaías 53? Me dijo, ¿te sabes muchos versículos? Pues ahora la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y tú la has oído, pero no se ha formado fe. Ya es necesario que creas que mi verdad en la palabra es eterna, celestial, divina, indestructible e inmutable. Varón de dolores, experimentado y quebranto, como que escondimos del rostro y le tuvimos por despreciado y desechado entre los hombres. Herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos curados. Y por si crees que porque andas en pecado, como ovejas descarriadas cada uno se apartó de su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros en él. Quitado fue por cárcel y por juicio, y su generación, ¿quién la contará? Pero más abajo dice, pero tendrá gran descendencia. ¿Dónde está? No es más grande que esa realidad mentirosa de la enfermedad, cuando yo por mi llaga a todos he curado. ¿Dónde está tu fe, mi amado hijo? Para que no se ofenda usted, porque a lo mejor usted dice, ojalá, con razón dijo dos mensajes que pican y pecan. Que pecan con respecto a nosotros, porque nosotros no obedecemos. ¿Sigo? Jeremías 33, 3 y 6. ¿Qué dice? Clama a mí, yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú. No te puedo yo decir qué hacer para una situación. ¿Cuánto me has clamado? Me clamas 5 minutos, te levantas y no me clamas continuamente y no estás esperando que yo te responda de mi clamor, tu clamor. ¿Y qué dice el versículo 6? He aquí yo les traigo sanidad y medicina y os curaré y os revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Dónde estás, Ernesto Glisón? Me exhortaron. Palabra de verdad sobre la enfermedad. Si la creyeras, no solo tú sanarías, sino yo te daría la autoridad para vaciar los hospitales de enfermos. ¿Sigo? Fíjese nada más. Estamos hablando de enfermedad y problemas, situaciones. Capítulo 3 de Proverbios. El Señor me daba y me daba.
Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días, años de vida y paz te aumentarán. Pues imagínate cómo andan algunos de ustedes y cómo he andado yo. La misericordia y la verdad no se apartarán de ti. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón, porque hallarás gracia delante de Dios y delante de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Ya deja tus necedades, como diciendo el Señor. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Y mire lo que dijo, me dice el Señor. Y será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Hoy me ha dolido el lumbago. No es de estar avergonzado. Yo estaba avergonzado e inclinada mi cabeza. ¿Y para qué me duermo, Señor? Porque la verdad son las escrituras, y las escrituras son útiles para enseñar, para redarguir. Me estaban dando una redarguida de aquellas, para corregir, para instruir. De modo que el hombre, ¿qué? El hombre de Dios está preparado para toda buena obra. Ahí me estaban exhortando. Pero no paro ahí. Te voy a seguir dando, ustedes que se aprenden, ¿verdad? El que acabamos de aprender, que se me quita la ubicación. Dice, el que me sirve, ¿sí? Yo bendeciré su pan y sus aguas. Y lo hace personal. Y quitaré de en medio de ti toda enfermedad. Éxodo 23, 25 me faltaba. ¡Wow! No, la verdad de Dios es eterna. No, el Dios verdadero está por encima de la realidad mentirosa. No andar por fe es mejor que andar por vista. No estamos caminando por lo que vemos y sentimos. No estamos en una realidad mentirosa. Y algunos dirán, qué atrevido. Pues no te está sucediendo. Por eso les dije, realidad mentirosa no la puedo negar. Pero conforme a la palabra de Dios es mentira. ¿Seguimos? ¿Qué vino Jesucristo y les dijo a sus discípulos? En el capítulo 10 de Mateo y en el 9 de Lucas. El Señor les dijo, os doy autoridad y poder para predicar el evangelio del reino, para sanar enfermedades, para echar fuera demonios y sanar a los enfermos. En Mateo 10, cuando le piden testimonio a Jesucristo, dice, esto es lo que estoy preparando. Id y predicad que el reino de los cielos se ha acercado. Y dice, sanad a los enfermos, limpiad a los leprosos, resucitad muertos, de gracia recibiste, dad de gracia. No dice, y tú has dicho la palabra en Marcos 16, versículo 17, en mi nombre, en el nombre de Jesús, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en manos serpientes, sobre los enfermos pondrán la mano y sanarán. ¿No has también tú repetido Lucas 4:18? Y el Señor volvió a Galilea en el poder del Espíritu Santo y entrando en la ciudad de Nazaret, en el día de reposo,
tomó el libro de Isaías y leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y dar apertura de cárcel a los oprimidos por el diablo, y a predicar el año agradable del Señor. No está escrito en Hechos 10:38 cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con Espíritu Santo y poder, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué te pasa, mi siervo? ¿Te paras en la realidad mentirosa o en mi verdad, que es indestructible, que es eterna? ¿Andas por vista o por fe? ¿Crees que lo que se ve puede ser creado de lo que no se veía? ¿Crees que si te acercas a mí puedo ser galardonador de los que me buscan y que tú me agrades por tener fe? Le va una final. Primera de Pedro 2:24. ¿Qué dice Primera de Pedro? No se lo sabe el hermano. Pues aquí se lo voy a leer. Ahí dice exactamente: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Y sabes qué? La realidad mentirosa la quiere sostener el diablo. Pero ¿por qué lo dejas? ¿Por qué no le hablas de este versículo de sanidad? Santiago 5:15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Muchos de ustedes no sanan porque dicen: no, soy muy pecador. Estos pecados no me los puede perdonar el Señor. Pero el Señor dice: te son perdonados. ¿Verdad que mejor predique el Espíritu? ¿Ha aprendido usted más hoy que otros días? Yo sí. Mi corazón ha estado contristado, pero no para quedar triste, sino para venir delante de Dios y decirle: Dios, ayúdame. Ayúdame, Señor. Le dijo aquel hombre: creo, ayuda a mi incredulidad, Señor. Me exhortaron, el Espíritu me exhortó, el Espíritu me amonestó, el nombre de Jesús fue exaltado y el del Padre. Su palabra fue levantada como bandera. ¿Hubo vergüenza de mi parte? Sí. ¿Hubo humillación de mi parte? Sí. ¿Se elevó el temor de Dios en mí? También. Y finalmente les digo: ¿quién soy yo para que Dios me revelara esto? Pero Él es bueno. Y lo hizo. Y lo quiere hacer contigo. Que aunque esto fue para mí, el Señor me hizo sentir que lo compartiera la iglesia. Y que ustedes también lo llevaran en su corazón.
Yo no sé cuál es el reto que tienes delante de Dios, pero yo te voy a decir algo. Hoy Dios, y no le puedes dar excusa y nunca se te olvide este mensaje. Si quizás se te olvida, va a quedar en las redes. Vuélvelo a poner. Porque ¿sabes qué? Hoy Dios te ha capacitado, hoy Dios te ha adiestrado, hoy Dios te ha habilitado, hoy Dios te ha levantado para que tú seas un cristiano que ande en la verdad. Que el Señor te bendiga. No te hayas sentido ofendido por algo. Yo no me sentí ofendido. Aunque Dios me habló fuerte, no me sentí ofendido. Lo último es que alguno dirá, bueno, ¿y a usted cómo si Dios le habla? A ti también Dios te habla, pero tú no oyes. A todos Dios nos habla. La cosa es pedirle al Señor que nos afine. Acuérdese de ese versículo de Isaías, que el Señor se quejó. Tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, corazón y no entienden, yo no los puedo salvar. La enseñanza en antítesis o en versus es: dame ojos para ver, oídos para oír, corazón para entender, para que me salves y me sanes, Señor. Incline su rostro. Padre, es mejor que tú prediques que yo. Contundente lo que tu espíritu habla. La forma en que lo finca. Pero algo maravilloso está dado. Que tú lo estás haciendo en los corazones que tenemos hambre y sed del Dios vivo y hambre y sed de tu palabra. Hoy, a través de tu Espíritu Santo y de tu palabra, has traído exhortación y amonestación, redarguir y corrección a este siervo y también a tu pueblo. Lamentamos, Señor, que no todos hayan oído esto que es trascendente. Eres un Dios que no deja de hablar. Y como leímos ahí en Ezequiel, todo lo que yo hablaré, lo cumpliré. Ahora queremos ver. Manifiesta tu gloria y darte gloria a tu nombre, exaltarte, engrandecerte, santificarte, mirando que cambiando en nosotros nuestra manera de vivir la fe, puedas traer sobre nosotros victoria, sobre la enfermedad, sobre el dolor, sobre la adversidad, sobre la oposición, sobre el mundo, sobre el diablo, sobre la carne, porque tú estás como el Todopoderoso arriba de todo esto. Te agradezco, Señor, porque la verdad es eterna, celestial o divina, indestructible y inmutable. Te agradezco porque ya no queremos mantenernos en la realidad mentirosa que es abajo de tu palabra de verdad. Pongamos tu palabra de verdad y andemos por fe y no por vista, de ahora en adelante, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Póngase a sus pies, nos despedimos. Le pido algo. Bueno, recomiéndelo a otra gente que necesita esto. Dígale, escucha esto. Cuando hable el Espíritu es mejor que nosotros. ¿Cómo nos despedimos? Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondré el nombre de Jesucristo sobre cada uno de ustedes y los bendeciré.
Ahora que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes en la realización de todas las actividades de lunes a sábado, preparándonos para el próximo día de celebrar tu resurrección, Señor. De tal manera, Señor, que lo que hagamos sea por tu gracia y que lo que tengamos sea por tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.